Pues para empezar, ¿qué tal estáis? ¿Cómo va la mañana? Bien, muy bien. Bien, muy Intensa, pero contentos. bien. Sí. Sí, muy bien. Y ya después del subidón que fue San Sebastián, ya pendientes del estreno ya en unos días, ¿cuáles son esas sensaciones, esas impresiones ya de cara a liberar la película para el público? Pues yo tengo muchas ganas, sobre todo, bueno, y mis amigos y mis familiares que están muy expectantes, ¿no? Porque como es mi primer proyecto, tienen muchas ganas de verlo y tengo muchas ganas de que la vean y de por fin hablar con ellos, porque claro, durante todo el rodaje, y ahora también, no puedo hablar con niños de la película porque no puedo hacer spoiler, puedo contar así una idea general, pero de lo que yo quiero hablar, que es de la escena en el minuto exacto, no puedo hablar todavía y a partir del viernes ya voy a poder hacerlo y tengo muchas ganas. Sí, muchas ganas. En las pocas experiencias que hemos tenido, algunos preestrenos, ves no solamente las caras de la gente cuando sale de la sala después de haber visto la película, sino que percibes a la entrada las ganas que hay de ver esta película. Eso es maravilloso, maravilloso. Así que tengo ganas de que la película se entregue al público en general de una manera masiva y ver qué pasa. ¿Y cómo ha sido vuestro trabajo para presentar esta relación padre-hija, para preparar esos personajes? Porque en tu caso, por ejemplo, no tenías ninguna experiencia previa. En el tuyo también trabajar con alguien sin ese bagaje, entiendo que también modifica un poco el enfoque a la hora de preparar las cosas para que surja esa naturalidad. Claro, pero para mí es maravilloso porque como sabes que no vas a tener delante a una actriz manejando recursos técnicos, sabes que lo que te va a entregar es la verdad. Con lo cual, para un actor, tener delante verdad es maravilloso. Entonces, y bueno, la relación padre-hija, yo tengo un hijo de una edad similar, a un año más que Blanca, con lo cual es coger esa cercanía que tengo como padre, mirarla a los ojos, ver su verdad y vamos para adelante. ¿Y en tu caso? Y en mi caso, pues ahora cuando se hace la pregunta, me estaba acordando que el primer día que tuve de ensayos fue mi primer ensayo con Miguel, además. Entonces, yo llegué así como sin tener mucha idea de lo que iba a pasar y me acuerdo que después de ensayo entendí, o sea, entendí muy bien, o sea, entendí perfectamente lo que íbamos a hacer. No lo que iba a salir, pero lo que íbamos a ir haciendo. O sea, me acuerdo pues que o sea, Miguel fue el primer actor con el que he actuado en mi vida, a pesar, o sea, que no sea una directora de casting, ¿no? Etcétera, pero eh, no sé, o sea, me he acordado de ese momento y me acuerdo que me gustó mucho y como que poco a poco, o sea, cómo ha cambiado la relación de Iñaki y Ainara, pero también de Miguel y Blanca desde el día que nos conocimos. Sí. Luego, ya centrados en la película, estamos ante una familia con un componente matriarcal muy importante. Tenemos el personaje de Patricia, que es un poco la matriarca, la jefa de la familia. Pero al final, tu personaje Blanca es el nexo, el personaje que une a todo, al resto de la familia. En el momento en el que salta la bomba, se empieza a desquebrajar todo. Sí. No sé cómo lo valoráis. Bueno, es una familia que tiene un frágil equilibrio cuando empieza la película que acaba rompiéndose precisamente por el planteamiento de Ainara. Eh, y por eso decíamos a veces que la peli en realidad va de una familia. Es verdad que luego el elemento detonador es la vocación, pero en realidad va de una familia y de cómo esos silencios que se habían mantenido o que mantenían el equilibrio, ese frágil equilibrio, al final se rompen por una situación que trastoca los pilares fundamentales en los que esa familia se basa, ¿no? Yo creo que ese es el intríngulis de la película, eso es lo que mantiene la tensión con la que juega Lauda durante toda la película, ¿no? Y creo que es una de las partes más interesantes de la película, realmente. Y luego, fue muy difícil gestionar lo no dicho en la peli, porque es una película que importa tanto lo que se dice como lo que se guarda en los personajes Sí. y lo que no conocemos. Sí, sí. Bueno, hablando en mi caso, que mi personaje es una niña con mucho mundo interior, era muy importante pues trabajar eso que se llama el subtexto, que trabajábamos mucho con Alauda y a mí me gustó mucho trabajar con eso porque entendías, o sea, se entiende mejor al personaje, o sea, cuando lo estás interpretando me refiero, se entiende mucho mejor con el subtexto que trabajas que yo creo que con el guión que está escrito realmente. Entonces era muy importante pues tener pequeños secretos, digamos, que son los que tienen las personas en el día a día, ¿no? O sea, yo cuando estoy, pues no sé, si estoy hablando con un profesor que me acaba de suspender un examen, pues a lo mejor le estoy poniendo una sonrisa, pero realmente estoy enfadadísima con él, ¿no? Entonces la conversación se va a mover más por mi enfado interior que no estoy mostrando que por la sonrisa que le estoy poniendo. Entonces sí que era muy importante trabajar eso durante... No es actriz ella, ¿sabes? Y en tu caso, Miguel, porque claro, encima, durante las entrevistas que he ido viendo, habléis siempre a la auditud de que tu personaje es el que tiene como el secreto más importante de todos, pero que no lo queréis decir.
Ese tipo de cosas entiendo que entre vosotros, es decir, directora y actores, lo habláis y lo tenéis muy masticado para que aunque no se exprese, no se diga, vosotros sí lo conocéis exactamente lo que sucede, ¿no? Claro, lo que es verdad que no lo compartimos con el resto de actores. Es decir, Yo es una estoy que cosa me muero por saber el secreto. entre Alauda y yo, entre Blanca y Alauda. Bueno, eso te ofrece un colchón muy potente, en mi caso por lo menos, lo que es este secreto es muy potente, que en determinadas secuencias o en determinados momentos surge. Claro, de una manera muy sutil. Si tú además no tienes ningún conocimiento, no lo vas a percibir. Vas a ver una extrañeza, vas a ver algo que está matizando lo que está pasando. Pero sí, es un colchón importante. Para mí, cuando me dijo el secreto, yo dije, ¿sí? Y me dijo, sí. O sea, hasta ese punto me sorprendió. Sí. Y ese tipo de cuestiones que no se ven en el guión, que no se expresan, no se exteriorizan, surgen de un acuerdo. Es decir, el caso de vuestro secreto, el tuyo, por ejemplo, Miguel, es algo que te propone ella, es algo que ponéis en común, vosotros hacéis un trabajo también en paralelo. No, es una propuesta de Alauda. Alauda tenía muy claro cuál era ese secreto y por la dirección que quería marcar a Iñaki. Es verdad que yo había percibido en la lectura algo similar, pero yo no me había atrevido a ir tan lejos. Por eso cuando Alauda me lo propuso dije, entonces sí, me dijo, sí. No, es una decisión de Alauda, de construcción de personajes. Sí, o sea, en mi caso que no tenía ningún secreto tan exacto como el que tenía Miguel, sí que Alauda, o sea, propone un montón de cosas y o sea, los procesos de rodaje y de ensayo se movían por sus ideas, pero también, o por lo menos en mi caso, que no tenía ningún tipo de recurso, ninguna herramienta para interpretar, también era importante que Alauda y yo llegásemos a acuerdos. O sea, por eso Alauda me escuchaba muy bien desde el día 1 y me conoció, o sea, y poco me iba conociendo. Y, o sea, sí es verdad que yo como actriz necesitaba en esta película para interpretar, creerme la verdad de mi personaje, ¿no? Hay otros actores que les viene bien para emocionarse, pensar en una cosa personal, a mí no. Pero sí es verdad que era muy importante encontrar similitudes y relaciones entre el sentimiento de mi personaje y cosas mías. Entonces Alauda sí que me proponía cosas en base a lo que yo le iba contando un poco. Y en vuestra opinión, no hace falta que sea una secuencia relevante, pero ¿hay algún momento de la peli, alguna escena que digáis, aquí para mí está resumido lo que se quiere contar en la peli o lo que yo quería expresar con mi personaje? Para mí hay un momento que es el... no, claro, no puedo hablar de este momento porque la destripo. Contesta tú. Bueno, es que claro, yo tampoco quiero destripar, tengo alguna que tampoco quiero destripar, pero así en general, que es un poco de lo que va la película, de los domingos, pues de las comidas que hay los domingos. Yo creo que en esas mesas familiares, en esas comidas, aunque no se diga nada, aunque te estés comiendo una merluza tranquilamente con tu familia, aparentemente, yo creo que ahí están pasando muchas cosas que es realmente de lo que habla la película, ¿no? Y un poco también donde se está viendo claramente el subtexto que tiene cada uno. Sí, coincido con ella en ese momento, por ejemplo, la discusión que tenemos tú y yo dentro de la mesa familiar y la comida, ahí están pasando un montón de cosas, entran en juego un montón de cosas de cada uno de los personajes y la dificultad que entrañaba esa secuencia era potente, sí, sí. Pues nos hemos quedado sin tiempo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Y muchísima suerte con el estreno. Gracias.